Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 10 hasta el 13, vamos a estar leyendo, ¿listo? Efesios capítulo 3, versículo 10, 11, 12 y 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén y amén. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta tarde, revela tu palabra a mi vida. Dame entendimiento para aprender y para conocer los secretos que tú tienes reservados o guardados para mí. Amén y amén. Si usted puede darle un aplauso al Señor que se le puede. Bien, mis amados, en esta tarde vamos a estar estudiando, estamos trabajando un título que es la formación de Cristo en la iglesia, y le he colocado como título a este mensaje, a esta enseñanza, le hemos colocado sentados en lugares celestiales en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Vemos aquí que la palabra celestiales es algo que el Señor ganó para usted y para mí. Número uno, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos usted y yo, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Y Cristo es la cabeza. ¿Cómo obra Cristo? Obra a través de la iglesia. Que la iglesia es, o somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo del Señor. Número uno. Entonces el título es la iglesia en lugares celestiales, ¿verdad? Efesios capítulo 3, 10, ¿qué dice? Efesios capítulo 3, versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares, ¿qué? Celestiales. Entonces, a los principados y a los celestiales y a los principados y potestades, ¿cómo se les da a conocer la verdad o el evangelio de Cristo? ¿A través de qué? De la iglesia. Diga: a través de mí, ¿verdad? Van a conocer los principados y las potestades. ¿Quiénes son los principados y las potestades? Las potestades son, primero, principados. ¿Qué es un principado? El principado es el nombre que se le da a un rey o a una reina. Eso es un principado. Príncipe es el nombre que se le da a un rey o a una reina. Y potestades es el territorio sujeto a su potestad, o sea, es el territorio que gobierna ese rey o esa reina. Entonces nosotros como iglesia fuimos en Cristo llamados, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, fuimos llamados a dar a conocer esta verdad presente a los principados y las potestades, o sea, a los gobernantes y al pueblo que está en esta tierra. ¿Listo? Número uno, Dios quiere expresar su sabiduría a través de la iglesia. A través de usted y a través de mí, Dios quiere expresar su sabiduría eterna. Él quisiera hacerlo personalmente y aparecernos en el Espíritu y hablarnos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nos moriríamos de un infarto, ¿sí o no? Usted estuviera por ahí en el baño y
hablara una voz. Qué susto, ¿sí o no? Entonces Dios lo utiliza a usted y a mí para que demos a conocer a las potestades y a los principados o a las gentes las verdades de Cristo. Estamos incluidos en el propósito eterno de anunciar y dar a conocer la sabiduría de Dios. Entonces nosotros estamos como iglesia incluidos para dar a conocer la sabiduría de Dios. Efesios 3:11, ahí mismo, el siguiente versículo que dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces es un propósito, ¿verdad? Dice, para dar a conocer lo que se hizo en Jesucristo. ¿Para dar a conocer qué? Lo que se hizo en Jesucristo. Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Está bien? Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Entonces se declaró un misterio ¿a quién? Aquí, al apóstol Pablo. Dice, se le declaró un misterio y él lo escribió brevemente. Vemos acá, número 2, para dar a conocer lo que se hizo en Jesucristo. En este tiempo, la sabiduría de Dios se da a conocer a través de nosotros, a través de la iglesia. Esto lo damos a conocer en la posición correcta, o sea, en lugares ¿qué? Celestiales, ¿verdad? Nosotros somos seres terrenales que vivimos en la tierra, pero nuestra mentalidad debe estar en lugares celestiales, o sea, en Cristo. Así que nada, ninguna noticia mala. Por ejemplo, estaban diciendo que va a venir una sequía, que va a haber muchas enfermedades. Todo eso no nos debe a nosotros atormentar. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno es celestial, nuestro gobierno es de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es el gobierno que nos rige, que nos gobierna, valga la redundancia. Dice, 5 veces aparece en Efesios la palabra lugares celestiales. Entonces en el libro de Efesios la palabra lugares celestiales aparece ¿cuánto? 5 veces. Son 5 veces que aparece esta palabra allí. Seguimos adelante. La iglesia no es una organización, sino un organismo. La iglesia no es ¿qué? Una organización nada más, sino que la iglesia es un organismo ¿qué? Vivo. La iglesia es un organismo vivo en el cual Cristo habita. Por eso el apóstol Pablo dijo, mas no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo en el cual el Señor habita, en el cual el Señor nos gobierna. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Efesios 1:14, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí mismo estamos leyendo Efesios capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tenemos? Que Él las haga de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol ora por iluminación. Entonces el apóstol Pablo ora, abre los ojos del entendimiento, ¿verdad? Dale sabiduría para el conocimiento de ¿quién? De Él. Es importante que nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Cristo, nosotros podamos pedirle al Señor sabiduría, entendimiento para conocerlo a quién, a Él. El saber me produce gozo. El saber de Cristo, el aprender de Cristo me produce ¿qué? Gozo, alegría, paz. Hago las cosas con entendimiento. Vengo a este lugar
y sé que vengo a aprender de Él, a conocerle a Él y a ser entrenado en su conocimiento y en su propósito eterno. ¿A qué venimos a las congregaciones o venimos a estos recintos o auditorios? A aprender y a entender su propósito con cada uno de nosotros, y el conocer ese propósito nos trae ¿qué? Nos produce gozo, nos produce paz, nos produce alegría, nos produce un agrado, una fiesta en cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo que expresa la presencia de Cristo. Entonces nosotros expresamos la presencia de Cristo en esta tierra. ¿Cómo la expresamos? La expresamos cuando nosotros expresamos el carácter, vaya la redundancia, nosotros expresamos el carácter de Cristo en nosotros, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Entonces eso es lo que expresamos. B dice: los miembros de la iglesia son entendidos de la bendición que nos habita. Nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo. Es necesario saber las riquezas en Cristo. Nosotros le llamamos bendición a cosas materiales. La palabra dice: mas buscar primeramente el reino de Dios en su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo esto, lo que usted ve, son añadiduras. La mayor bendición que puede tener un hombre, una mujer, un ser viviente o un miembro de la iglesia es saber que tiene a Cristo. Esa es la mayor bendición. ¿Tener a quién? A Cristo. Es necesario saber las riquezas en Cristo. Lugares celestiales es la posición eterna espiritual en Cristo. Efesios 2:6. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:6. Lugares celestiales es la posición eterna espiritual en Cristo. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares ¿qué? Celestiales. Con Cristo Jesús. En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero si nosotros no habíamos muerto o no estábamos muertos, ¿por qué dice que nos resucitó? Recuerde que nosotros, cuando no estábamos en Cristo, estábamos muertos en vida. No teníamos esa vida espiritual, esa vida eterna. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes vienen a mí, dice, tendréis vida, y vida en abundancia. Entonces habla de una vida ¿qué? Abundante en Cristo. Entonces vemos ahí en Efesios que Él dice que nos resucita, ¿verdad? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea que donde Cristo se sienta, nosotros también nos sentamos. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Y nosotros, la iglesia, somos ¿qué? El cuerpo. Y una cabeza sin cuerpo no puede ¿qué? Vivir, ¿cierto que no? ¿Por qué Cristo es la cabeza? Porque Él es el que nos dirige, pero nosotros, el cuerpo, ejecutamos el conocimiento de la palabra de Dios. Vean lo importante que es la iglesia, la necesaria e importante que es la iglesia para el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y esto nos lleva a ejecutar sus planes, que es el propósito eterno de Dios para cada ser humano que habita esta tierra. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Les decía, ¿cierto? Cristo es la cabeza y nosotros somos Él. ¿Te has escuchado cuando dice el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. O sea, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. La iglesia también se le denomina como la esposa. A la iglesia se le denomina también como la esposa.
Dice en Apocalipsis, la esposa del Cordero en la gran boda del Cordero, ¿verdad? Entonces a la iglesia se le denomina como la esposa. ¿Tiene qué la esposa? Tiene legalidad, ¿verdad? No se le dice a la iglesia la novia, no se le dice la amante, no se le dice no. Se le dice la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa tiene legalidad, tiene comunión, tiene intimidad, conoce todo lo del esposo, ¿verdad? La novia no lo conoce, ¿cierto que no? Entonces la novia y la amante no tienen legalidad, pero la esposa tiene legalidad. Por eso Cristo no le dio esos dos términos a la iglesia, sino que la llamó la esposa del Cordero. Entonces nosotros somos la esposa del Cordero. Somos la unión de Cristo y la iglesia. Eso somos nosotros. Nosotros somos la unión de Cristo y la iglesia. Número 3. En esta unión hay crecimiento por el conocimiento de Él. Cuando la iglesia o cuando un creyente viene a Cristo, tiene conocimiento de Él, tiene conocimiento del amado Hijo, y esto lo lleva ¿a qué? A crecer en Él. Efesios capítulo 1, versículo 17, ¿qué dice? Para que el Dios, ¿lo tenemos todos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él. Por eso es que es necesario aprender y conocer de Cristo, conocer estas verdades, conocerlo a Él. Entonces cuando sucede esta unión hay crecimiento por el conocimiento de Él, ¿verdad? Hay crecimiento ¿qué? Espiritual. Hay un conocimiento que usted hace las cosas para el Señor con entendimiento. Si usted canta con entendimiento. Usted viene con entendimiento porque viene a conocer cada día más de Él, más de su palabra. Dice otro punto, he sido llamado de la plenitud de Cristo, o he sido llamado a la plenitud de Cristo, y esto es necesario expresar. He sido llenado de la plenitud de Cristo y esto es necesario expresar, ¿verdad? El propósito eterno de cada día de nosotros es ir expresando al Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito del cristiano, del creyente? Expresar a aquel que lo llamó, ¿verdad? Cuando usted lo toma como soldado, usted lo hace en soldado. Usted no es un soldado, pero lo reclutan y lo hacen, ¿verdad? Lo hacen soldado. Pues Cristo nos tomó por soldados y nos quiere hacer a su imagen y semejanza. Quiere que vayamos creciendo, dice, hasta la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Jesucristo. Antes habitaba en nosotros la naturaleza humana, ahora nos habita la naturaleza de Cristo y nos vamos perfeccionando en Él. Antes nos habitaba ¿qué? La naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa, pero ahora nos habita la naturaleza de Cristo y nos vamos perfeccionando en Él. ¿Cuál es el objetivo? Llegar hasta la estatura, hasta la medida del varón perfecto. Pero ¿qué hay con las necesidades y qué hay con las circunstancias que tenemos en esta tierra? ¿Cierto? Porque tenemos necesidades, tenemos circunstancias, aflicciones. Pues déjame decirle que la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? También dice por allá en primera carta de Juan, si no estoy mal, vamos a buscarla. Ahí la buscamos. El apóstol Juan dice, amado, yo deseo que sean prosperados. Juan
capítulo 4 de Juan, versículo 7. Así yo estoy mal acá. A ver. Juan, carta del apóstol Juan. Le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera su alma. Segunda de Juan. Espera, tengo perdida. Tercera de Juan 2, eso. Acá no lo encontraba. Tercera de Juan, capítulo 2, ¿qué dice? Amados, ahora. Yo deseo que ¿Dónde está que no lo veo? Tercera de Juan, versículo 2. Porque tiene solo capítulo. Tercera de Juan, Versículo 2. versículo 2. Yo estoy aquí perdido. ¿Quién me la lee? amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ajá. Tercera de Juan, apóstol, dice. Tercera, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Así como usted y yo vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, así mismo vamos prosperando en todas las cosas. Dios nos provee todo lo que estamos, ¿qué? Necesitando, ¿verdad? La casa, el trabajo, bueno, lo que usted necesita, Dios se lo va proveyendo. ¿Por qué? Porque esto contribuye al propósito eterno de Dios para con nosotros. No somos asistentes, somos miembros de la iglesia de Cristo. De todo lo que les hablé, mis amados, quiero decirle: usted no es un asistente, usted es miembro de la iglesia de Cristo. Somos miembros de la iglesia del Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cualquier cosa que tengamos necesidad, el deseo de Dios es que nosotros busquemos su propósito eterno, le conozcamos más, y Él dice que nos proveerá todas las cosas que estamos necesitando. Así que en esta tarde le damos gracias al Señor por la palabra, porque Dios nos tiene como su iglesia y que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. O sea que donde Cristo se siente o se sienta, usted y yo también nos sentamos. Lo que habla el Padre del Hijo, el Hijo nos lo transfiere a nosotros, y el Padre habla bien de usted y de mí. ¿Por qué? Porque el Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Vamos a ponernos en pie.